Vamos a continuar con nuestro tema. Los que han estado escuchando los temas pueden recordar que estamos en el tema de el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un tema fundamental. Es un tema básico porque sin el nuevo nacimiento no podemos hacer nada realmente en la vida cristiana. Porque el nuevo nacimiento es la vida que Dios imparte en nosotros. El nuevo nacimiento es la vida que Dios nos da espiritualmente hablando, para que espiritualmente comencemos adorando al Señor, reconociendo al Señor y buscando realmente su palabra. Por eso el nuevo nacimiento es fundamental para nuestra vida. Y hemos estado en ese tema durante un tiempo. Y la otra vez que estuvimos aquí, hablamos acerca del texto de Filipenses, capítulo 1, el versículo 6. Y ahí hablamos acerca del tema de que el nuevo nacimiento es el inicio de la buena obra de Dios. Filipenses 1, el capítulo 6. Vamos ahí nuevamente para continuar, porque todavía tenemos que ver algo más en este texto. Filipenses capítulo 1, el versículo 6. Vamos directo a este versículo únicamente, aunque vamos a ver más versículos. Pero este es nuestro versículo fundamental en esta ocasión, en este momento. Filipenses 1:6 dice así la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestro tema anterior se basó en la frase, el que comenzó en vosotros la buena obra. Esa fue la frase que estuvimos usando, que estuvimos utilizando para demostrar esa gran verdad que cada uno de nosotros debería comprender. El que comenzó en vosotros la buena obra es Dios. Que sea Dios el que comience la obra en tu vida. Que sea Dios el que comience la obra en nuestra vida. Porque cuando Él la comienza, Él la va a continuar y la va a terminar. Pero si nosotros solamente nos metemos en la obra, nos metemos en relación al Evangelio, porque queremos ciertas cosas de nosotros mismos, estamos buscando nuestro propio bien, nuestra propia felicidad, y no estamos buscando la gloria de Dios, es cuando nos vamos a sentir frustrados, porque en esta vida, y aún siendo verdaderamente creyentes, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener necesidades, vamos a pasar por muchas cosas que no es agradable para la carne. Pero si hay una nueva vida, la cual comenzó Dios, eso nos va a llevar a mantenernos en la vida cristiana. Por eso es muy importante que entendamos bien este punto, el que comenzó en vosotros la buena obra. Vimos que Dios es el que inicia la obra de salvación. Vimos que Dios comienza esa obra de salvación en la regeneración, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos incapacitados espiritualmente, no podíamos tener comunión con Dios, una comunión verdadera. Quizás éramos religiosos, practicábamos ciertas cosas, invocábamos a Dios cuando teníamos problemas, pero esas eran cosas ocasionales. Pero cuando Dios comienza la buena obra en nosotros, entramos en una relación espiritual, donde estamos en una búsqueda continua de las cosas del Espíritu de Dios, de las cosas de Dios, del Evangelio, porque es Dios el que implanta esa vida espiritual en nosotros, que nos hace ser nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todo esto proviene de Dios. Es Dios el que nos da esa vida, es Dios el que implanta esa vida, es Dios el que comienza la buena obra en nosotros. Pero nuestro texto no solamente nos enseña que es Dios el que comienza la buena obra, sino implica que Él es el que la va a continuar y la va a terminar. Y esto está en la última frase donde dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es decir, la va a terminar. Es Dios.
Dios es el que va a continuar. Dios es el que inició y es Dios el que lo va a terminar. Hermanos, esto es una gran esperanza para cada uno de nosotros como creyentes. Que si Dios de verdad comenzó la obra en tu vida, no te va a dejar. No te va a abandonar. Él va a terminar lo que comenzó. Aunque este punto será nuestro tema en la próxima, Dios mediante, cuando ya veamos cómo Dios va a terminar esta obra que comenzó. Lo que vamos a ver en esta mañana, nuestro tema en esta mañana, es la continuación de la buena obra. Porque la vez anterior vimos el inicio de la buena obra. Entonces nuestro tema de hoy es la continuación de la buena obra. Y es por eso que, porque es Dios el que comienza y el que continúa la obra, es por eso que la salvación está garantizada. Porque no va a depender de lo que yo voy a hacer, sino de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a continuar haciendo en nuestra vida. Y eso garantiza la salvación. El hecho de que nos diga aquí que la va a perfeccionar, nos está dando la garantía, nos está dando la seguridad de que Él lo va a perfeccionar. Él va a terminar esa obra que comenzó en nosotros. Dios continuará lo que Él empezó. Y ahí están los tiempos que debemos considerar. El tiempo pasado ya lo inició. El tiempo presente lo va a continuar. El tiempo futuro la terminará. Ahí entran los tres aspectos de la salvación. Es muy importante. Estos puntos son básicos. Porque aquí entran los tres aspectos de la salvación. Regeneración, santificación y glorificación. Y esos puntos son básicos para nuestra vida, porque si Dios ya comenzó la regeneración, ahora viene la santificación, lo cual significa que Dios, al continuar esa obra, nosotros mismos nos vamos apartando de las cosas que ofenden a Dios, que no son para la gloria de Dios, que no glorifican a Dios, pero es el resultado de la obra de Dios en mi vida. No es algo que simplemente yo voy a hacer porque sí, sino porque Dios está continuando esa obra que inició en nosotros. Ahora, si es Dios el que inicia, es Dios el que continúa, es Dios el que terminará esa obra, entonces ¿nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos? Es importante esto porque también podemos caer en ese error de pensar, déjalo todo en manos de Dios. Bueno, en ese sentido hay algo de verdad, pero decir déjalo todo como que tú no tienes que hacer nada en este proceso, es muy importante que lo entendamos, porque ahí es donde vienen ideas de que como que tú no hagas nada, Dios lo va a hacer todo, no, tienes que hacer algo, y esto lo vamos a ver, porque en este proceso, ahora escuchen bien esto, porque es importante esto que estamos mencionando al principio, porque en la obra de regeneración, cuando Dios inicia la obra, ahí sí nosotros no podemos hacer nada porque estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, no podíamos hacer nada espiritualmente hablando. Porque físicamente teníamos pies para ir a algún lugar de reunión. Físicamente podíamos agarrar la Biblia en un momento dado si conocemos algo. Pero espiritualmente no podíamos hacer nada como para que Dios nos diera vida. Él inicia esa obra. En ese aspecto nosotros no hicimos nada espiritualmente, porque dice la Biblia que estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Entonces, en el inicio de la buena obra, nosotros no hicimos nada. Ahora, en la continuación de la buena obra, es ahí entonces donde nosotros sí tenemos que hacer algo. Y esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que el tema se va a relacionar con esto. Ahora, los teólogos tratan de definir estas ideas. Lo que estoy mencionando, los teólogos lo definen de esta manera. Escúchenlo. La obra inicial la llaman una obra monergista. Es un término teológico, pero es necesario mencionarlo como para que ustedes tengan una idea. Tratan de definir lo que estoy diciendo, lo que estoy explicando. Ellos dicen, bueno, eso que estoy diciendo de que Dios inicia la obra y nosotros no hacemos nada, entonces la obra es monergista. Quiere decir que Dios solamente es el que actúa, es Dios, es una obra exclusiva de Dios. Ahora, la regeneración. La santificación, los teólogos dicen, es una obra sunergista. Y esto quiere decir que es ahí donde tenemos participación.
Es ahí donde nosotros tenemos que hacer ciertas cosas, como lo vamos a ver aquí más adelante. Entonces, esta cuestión es muy importante, esta cuestión es necesaria que nosotros lo aclaremos, porque para que no nos vayamos ni por un extremo ni por el otro extremo. De pensar, déjaselo todo a Dios, o tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, y tú, no, sino que hay un balance realmente, un equilibrio en lo que vemos que Dios va a continuar en nosotros. Ahora comenzamos entonces nuestro primer punto. Dios continúa la buena obra. Y esto lo vemos comparando el texto de Filipenses. De hecho, aquí mismo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, nuestro texto básico. Pero vamos a comparar con Filipenses 2, el versículo 13. La misma carta a los Filipenses. Ya leímos el capítulo 1, versículo 6. En el capítulo 2, versículo 13, vamos a ver qué nos dice. Dice así la palabra de Dios: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este texto también es fundamental para nuestro tema, aunque incluye lo que ya hemos estado mencionando del tema anterior. ¿Cómo comparamos esto? Vamos a ver esta comparación. Dios continúa la buena obra, ese es nuestro punto. Entonces, esto lo vemos comparando los textos. Porque en Filipenses 1:6 dice, el que comenzó, tiempo pasado. El que comenzó, eso es tiempo pasado. Pero notamos en Filipenses 2:13 que Dios es el que produce. Y ahí la palabra producir es tiempo presente continuo. Él es el que produce. En Filipenses 1:6 dice, el que comenzó, tiempo pasado. Pero en Filipenses 2:13 nos dice claramente que Dios es el que produce. Si lo queremos decir de otra manera, es Dios el que está produciendo. Él está produciendo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Comenzó la buena obra en los Filipenses y continúa la buena obra, o continuó la buena obra en los Filipenses. Comienza la buena obra para que podamos agradarle, y continúa la buena obra para que sigamos agradándole. Esto es realmente lo que nos está diciendo el texto. Así como la frase, el que comenzó en Filipenses 1:6, enfatiza el trabajo exclusivo de Dios, así la frase, Dios es el que produce, también enfatiza el trabajo principal en la continuación de la buena obra. El texto es muy claro, hermanos, pueden ustedes observarlo, porque Dios continúa la buena obra con su poder espiritual. Y esto es notable porque la palabra aquí, en Filipenses 2:13, la palabra produce, es una palabra aquí fundamental para nuestro tema, hermanos, y de hecho lo vamos a estar mencionando muchas veces, porque esta palabra en el texto griego, la palabra produce, es la palabra griega de donde viene la palabra energía. Sí conocemos esa palabra, ese término, energía. La palabra energos en griego. Es un término que se utiliza mucho para este punto. Y aquí se utiliza precisamente esta palabra. La palabra produce es una traducción de la palabra griega energeo, de donde viene la palabra energía. Fíjense, solamente que aquí no se trata de una simple energía. Se está refiriendo al poder de Dios activando la vida de los creyentes. Es la energía divina, es el poder divino, es la palabra, como ya dije, de donde proviene nuestra palabra energía. Es el poder divino. Esto entonces quiere decir que Dios sigue utilizando su poder divino, porque su poder divino nos levantó de la muerte espiritual. Estábamos muertos, su poder divino nos levantó, es el poder divino. Y así como ese poder divino nos levantó, es el poder divino que continúa esa buena obra. Es el poder divino
que va a llevar a cabo la salvación completa y final. Es el poder divino que sigue actuando en la vida de aquellos en quienes comenzó la buena obra. Es por eso que todo verdadero creyente debe experimentar el poder de Dios para su vida. Debe experimentar el poder de Dios en su vida continua. Quiere decir el poder espiritual. El apóstol Pablo sabía muy bien acerca de ese término griego, energía, si lo queremos decir así, porque fíjense que se utiliza en la palabra de Dios. El apóstol Pablo sabía acerca de dos energías o poderes. Escúchenlo bien, el poder maligno y el poder divino. En Efesios 2, versículo 2, pasemos ahí para notar esto. Efesios 2, el versículo 2 dice así: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo habla aquí en Efesios 2 del poder maligno o energía maligna. Y la palabra aquí es energetos, que se traduce opera. Esta palabra que tenemos aquí, que dice, el versículo 2, que ahora opera. La palabra opera es esa palabra que se traduce como, en otras partes como, o más bien la que conocemos como energía. Pablo sabía que era el poder maligno que mantenía a los hombres muertos en delitos y pecados. Pablo sabía que era el poder maligno que hacía que los hombres siguieran la corriente de este mundo. Porque dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, se está refiriendo al diablo, se está refiriendo a todas las huestes de maldad, se está refiriendo a lo maligno prácticamente. Entonces Pablo sabía muy bien de ese poder que estaba actuando en la vida de aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pablo sabía que era ese poder que los hacía vivir conforme a los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, como lo dice el versículo 3. Entonces, ese poder maligno era un poder que estaba actuando y que sigue actuando hoy día. Así como el poder de Dios, así como el poder divino se está manifestando, de igual manera Él nos habla de esa energía que lo menciona de esta manera, o se traduce de esta manera como opera. Opera quiere decir actúa, está trabajando en los hijos de desobediencia. Estos hijos de desobediencia es un término para referirse a los que viven en la desobediencia del evangelio, no precisamente a los hijos, como hablando de una familia, aunque también se puede aplicar. Entonces tenemos aquí que esta palabra era una palabra conocida en relación a los poderes, el poder maligno y el poder divino. Y también podemos ver que Pablo habló de ese poder divino, de esa energía divina que inicia y continúa la buena obra en los creyentes. Ya que estamos aquí en Efesios, pasemos al capítulo 1, versículos 19 y 20. Efesios, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios así: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hay un poder maligno que opera, pero hay otro poder divino que también opera. Y aquí están las palabras griegas otra vez. En el versículo 19, la operación del poder de su fuerza. Ahí está la palabra energos, energía. El versículo 20, operó en Cristo. Y ahí está esa palabra que estamos mencionando como energía. Entonces, aquí vemos que esta operación
Es una muestra de la supereminente grandeza del poder de Dios. Es la operación divina que supera la operación maligna. Si el Espíritu opera en los hijos de desobediencia, este poder divino supera ese poder, porque ¿cómo es que los levanta de los muertos? ¿Cómo es que los arrebata de las garras del maligno? ¿Cómo es que los libra de la esclavitud del pecado? No estamos diciendo que los libra absolutamente, pero los libra de esa vida que era evidente en el pecado. Es el poder divino que levantó a Jesús de los muertos, versículo 20. Es el poder divino que nos resucita espiritualmente de los muertos. Es el poder divino que sigue operando en los creyentes, versículo 19 lo dice claramente, según la operación del poder de su fuerza. Pero antes dice, la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces los creyentes siguen experimentando ese poder de Dios. Dios sigue operando. Él comenzó la buena obra y la va a continuar con su poder. El poder divino sigue manifestándose. Pablo estaba convencido de que Dios continuaba la buena obra en los creyentes con su poder divino. Y eso él lo está mencionando precisamente en estos versículos que estamos considerando. Ahora, notemos también esto, que Él opera conforme a la medida de su poder en los creyentes. Él tiene medidas de poder. Él, si llegara a ejercer todo su poder, Él es omnipotente. Entonces Él tiene medidas de poder para actuar en los creyentes. Efesios capítulo 3, el versículo 20. Efesios capítulo 3, el versículo 20 nos dice esto que estamos mencionando. Efesios 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa. Ahí está la palabra griega. Energía. Según el poder que actúa en nosotros. Y aquí esta palabra se traduce como actuar. Entonces, operar, producir, actuar. Vean cómo se traduce esa palabra griega. Entonces, dice aquí que es conforme el poder que actúa en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que conforme Él continúe esa obra, nosotros vamos a tener esa vida de oración. Vamos a pedir. Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Y eso está de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Es el mismo poder con el cual puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente para continuar la buena obra en nosotros. Esta palabra es interesante, como estamos viendo, porque nos habla de cómo Dios sigue actuando, actúa. Es algo que actúa. Por eso yo decía que todo verdadero creyente debe experimentar el poder espiritual de Dios en su vida. Y claro, va a ser un poder conforme Dios lo considere, pero sí debemos experimentar el poder de Dios. ¿Para qué? Para continuar. Aunque ese es el punto que vamos a ver más adelante, porque es aquí donde decíamos que esta obra, en la continuación de la buena obra, es una obra sinergista. Quiere decir que tenemos participación. En la primera que Dios inició, la primera obra, que es la regeneración, ahí sí no tuvimos parte espiritual. Pero ya teniendo vida espiritual y Dios continuando esa buena obra en nosotros, nosotros tenemos que actuar también en nuestra vida espiritual, la vida que ya tenemos de parte de Dios. El mismo apóstol Pablo experimentó ese poder, Colosenses capítulo 1, versículo 29. Por eso le decía que esta palabra es fundamental, es básica para poder entender cómo Dios continúa la buena obra en nosotros, en vosotros, dice el texto, pero lo estamos aplicando también a nosotros.
Colosenses capítulo 1, el versículo 29. Colosenses capítulo 1, el versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿A qué se debía que el apóstol Pablo fuera un misionero que iba de un lugar a otro, sufriendo, padeciendo, pasando tantas dificultades? Bueno, dice aquí que él trabajaba, luchaba según la potencia de Él. Es la medida del poder de Dios de acuerdo a cómo Dios quiera usarnos. De acuerdo a cómo Dios quiere darnos ese poder, es según la potencia de Él. Dice, la cual actúa poderosamente en mí. Ese poder que lo llamó, ese poder que le dio nueva vida, es el poder que seguía actuando en Él para llevar a cabo su ministerio. Y aquí está otra vez esta palabra. Aquí está otra vez esta palabra griega que se traduce como actuar. Porque la potencia, energía, actuó. Aquí aparece dos veces la palabra potencia y actúa poderosamente en mí. Y aquí viene una ilustración de lo que decíamos acerca de que Dios continúa la buena obra, pero nosotros tenemos participación. ¿Qué participación tenemos? Bueno, aquí tenemos el mejor ejemplo del sunergismo. ¿Qué quiero decir con esto? El término que indica que nosotros tenemos participación. Porque vean aquí el punto en Colosenses 1:29. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos que el poder del Señor actuaba poderosamente en Él. ¿Y Él qué hacía? Él también trabajaba arduamente. Fíjense cómo dice el texto. Dice, para lo cual también trabajo. Él trabajaba. ¿Pero qué actuaba en él? El poder de Dios. Y él trabajaba. Es decir, el poder de Dios que continúa en la vida del creyente lo conduce ¿a qué? A trabajar. Y ahí está él trabajando, haciendo algo en la obra de Dios, haciendo algo en el reino de Dios. Él estaba trabajando. Y esa palabra trabajar, hermanos, es una palabra griega que indica un trabajo arduo, un trabajo cansado, un trabajo donde se ve que se esforzaba en gran manera. Además, vean la otra palabra, dice luchando. Esta otra palabra griega, luchando, significa como agonizando. La palabra griega agonizo significa como que está agonizando en la obra del Señor, se está esforzando en gran manera, está ilustrando la idea de que no es todo simplemente el poder de Dios, sino vemos cómo el poder de Dios actuaba en él poderosamente. ¿Y qué hacía? Trabajaba, luchaba, se esforzaba. Si alguien no entendía lo que Pablo aquí estaba diciendo, pudo haberle dicho, Pablo, no trabajes y luches tanto, deja que el poder de Dios actúe poderosamente en ti. ¿Por qué te estás ahí tanto trabajando, como cansándote, agonizando? Parece que te estás muriendo. Si alguien no lo comprendiera, quizá le hubiera dicho, deja que el poder de Dios actúe en ti. Tu problema, Pablo, es que no dejas que el poder de Dios actúe en ti. Parece, mira, como que te estás muriendo en la obra. Pablo le hubiera respondido, porque la potencia de Dios actúa poderosamente en mí. Trabajo y lucho tanto. Por eso decía que este texto nos ilustra la idea de cómo Dios actúa y nosotros tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos que ser diligentes, nosotros tenemos que ser cuidadosos en nuestra vida. Entonces, de esto, hermanos, que ya estamos entrando, cómo Dios continúa la obra en nosotros y nosotros tenemos que seguir en el trabajo de la obra, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar. Bueno, algo similar encontramos aquí en Hebreos 13, versículo 21. Hebreos 13, 21 es un texto similar
al que estamos viendo, precisamente relacionándolo con Filipenses 2:13. Pero pasemos aquí a Hebreos, capítulo 13, el versículo 21. Hebreos 13, 21. Hablando de Dios, para tratar de ganar tiempo, voy directo al versículo 21. Pero hablando de Dios, dice: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos en este texto que Dios continúa la obra. Y observen cómo se manifiesta su divino poder. Os haga aptos. Así comienza el versículo. Os haga aptos. Él nos va a capacitar. Él nos va a dar el poder. Él nos va a dar la gracia. Él nos va a dar las cualidades. Él, porque Él va a continuar esa buena obra. Él nos haga aptos. Quiere decir, nos capacite apropiadamente para hacer su voluntad. Ahora, ¿cómo nos hace aptos? ¿Cómo nos hace aptos? Produciendo las cualidades espirituales para hacer su voluntad, porque dice el versículo 21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Para poder agradarle a Él, Él tiene que hacer algo en nosotros, para que nosotros podamos agradarle a Él. Él quiere que le agrademos. Él hace algo en nosotros para que le podamos agradar. Pero aquí se está refiriendo, hermanos, ya a aquellos en quienes inició la buena obra. Continúa esa buena obra, ¿cómo? Siguiendo o continuando esa obra en ellos. Y noten la forma como dice, haciendo Él en vosotros. Haciendo es algo continuo, es algo que va a seguir, lo está haciendo, lo seguirá haciendo. Haciendo Él en vosotros. Ya se está refiriendo al aspecto interno, lo que Él va a seguir en nuestra vida. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Hermanos, todo lo que hacemos para agradar a Dios, se lo debemos a Él. No hay gloria aquí, hermanos. En el Evangelio de la Gracia, siempre lo he dicho, no hay lugar para vanagloriarse. No hay lugar para decir, es que yo hice esto, es que yo estoy haciendo lo otro, es que yo estoy capacitado, es que yo tengo grandes cualidades. Hermanos, no. Lo que hacemos para agradarle se lo debemos a Él, porque Él es el que está haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, cuando los creyentes hacen algo agradable delante de Él, es Dios el que está produciendo eso que le agrada a Él. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la continuación de la buena obra es para que nosotros le agrademos, para que sigamos en su voluntad, para que continuemos en su voluntad. De este modo, Él hace lo que es agradable en nosotros. Y nosotros, entonces, hacemos lo agradable. Porque hay tantas exhortaciones para que vivamos agradando a Dios, para que hagamos las cosas agradándole a Dios. Y fíjense cómo dice este texto, hermanos. O más bien, no solamente dice que Él hace lo agradable, sino que dice, haciendo Él en vosotros. No solamente Dios hace lo agradable, no, en. El énfasis de la vida interior, el énfasis de que es algo interno que tenemos que experimentar de parte de Dios, primeramente en el inicio de la buena obra y segundo en la continuación de la buena obra. Porque en la obra inicial leímos en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros, en nosotros. Y aquí estamos viendo, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, ¿para qué hace eso en nosotros? Para que hagamos lo que es agradable delante de Él. De esta manera nos hace aptos con su divino poder. Ahí está la energía divina, ahí está el poder divino que sigue actuando en nuestra vida. Él produce
No pierdan de vista, ese es un texto fundamental, como lo pueden notar, ahí estamos. Él produce, Él nos hace aptos. De esta manera, Dios continúa la buena obra. Dios nos hace aptos, tanto nos hace aptos en el inicio como en la continuación de la buena obra. Vean, por ejemplo, Colosenses 1:12. Pasamos ahí para ver esto de cómo Él nos hace aptos tanto en el inicio como en la continuación de la buena obra. Colosenses capítulo 1, el versículo 12. Colosenses 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos hizo aptos para participar. Ahí se está refiriendo al inicio de la obra, el momento cuando nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En ese momento nos hizo aptos. ¿Cómo nos hizo aptos? Con su poder implantó la nueva vida. Con su poder nos levantó de la muerte espiritual, nos dio vida. Entonces en ese momento nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos de luz, en luz. Llegamos a la luz, comenzamos a ver la luz, porque Dios con su divino poder nos hizo aptos. Y de ese modo participamos entonces en la herencia, como dice este texto. Nos hace aptos entonces como la continuación de la buena obra, para que nosotros hagamos lo que es agradable delante de Él. Eso es lo que estamos viendo en Hebreos 13, 21. Estos son dos puntos que debemos tomar muy en cuenta, hermanos. Porque fíjense muy bien esto. Si entendemos que es Dios el que nos hace aptos, el que inicia la buena obra y el que continúa la buena obra, por eso digo, estos dos puntos son muy importantes para nuestra vida de oración. Observen por qué. Porque si entendemos bien esto que estamos mencionando, lo que vamos a hacer es que vamos a desear y vamos a orar que Dios sea el que inicie esa obra de regeneración, que le implante vida a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, a mis conocidos. Voy a orar a Él porque sé que es Él el que debe iniciar la obra. No solamente mi deseo es de que mi esposa, mis hijos, mis familiares, como que se relacionen con el Evangelio. No solamente relacionarse con el Evangelio, es que Dios inicie verdaderamente la obra en sus corazones. Porque si se relacionan con el Evangelio, y muchos que se han relacionado con el Evangelio, vienen por un tiempo, permanecen por un tiempo y después desaparecen. ¿Inició Dios esa obra en ellos? Ahora, más adelante vamos a ver algo acerca de eso. Que si Dios inició esa obra y alguien cae en algún pecado, se aparta o de alguna forma comete algo que no es agradable delante de Dios, si Dios inició la buena obra en él, la va a continuar de alguna manera muy especial. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es que entender estos puntos fundamentales nos lleva a pensar, entonces, Él es el que inicia, el que comienza la buena obra, entonces voy a orar para que Él sea el que inicie la obra, que sea una obra divina, que no sea una obra que surja del deseo simplemente de salir de un problema, que no sea el deseo egoísta simplemente de salir de una situación de necesidad económica, física, no. Sino que sea una obra de Dios que nos lleve a glorificarlo, a adorarlo, a darle la gloria en cualquier circunstancia de nuestra vida. Eso nos va a llevar a ese punto de oración. Pero también voy a orar y desear que Dios continúe esa buena obra. Señor, continúa esa obra. Eres tú el que lo comenzó, eres tú el que lo va a continuar. Señor, continúa esa buena obra en mí, en mi esposa, en mis hijos, en mis hermanos. Eso nos lleva, hermanos, a esa vida de oración. Nos ayuda a centrarnos en ese aspecto de oración. Porque sabemos que Él es el que inicia y Él es el que continúa con su divino poder.
Él es el que produce. Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, vamos a ver, hermanos, que ese deseo es legítimo, es correcto, hermanos, porque Pablo mismo lo hace. Pablo mismo lo hace. Esto que estoy mencionando de que deseemos y oremos por nuestros familiares cercanos, nuestros familiares lejanos, nuestros conocidos, hermanos, él lo deseaba. Por ejemplo, aquí en Hebreos 13, comenzamos en el versículo 21, pero en realidad, hermanos, observen desde el versículo 20 para que ustedes vean ese deseo que estamos ahora mencionando. Hebreos. Pero ahora comenzamos en el versículo 20, Hebreos 13, 20, para que ustedes vean ese deseo. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Se dan cuenta que es un deseo? Porque invoca y dice, y el Dios de paz que resucitó, ya sigue diciendo, y en el versículo 21 dice, os haga aptos en toda buena obra. ¿Se dan cuenta entonces cómo invoca a Dios deseando que Dios es el que haga esa buena obra? Que Dios les haga aptos más bien para que continúen en la buena obra. Ese es un deseo como estamos mencionando, y esto está claro, versículo 20 y versículo 21. Lo están mostrando. En 2 Tesalonicenses 3:5, lo menciono rápidamente en este punto, donde dice, y el Señor encamine vuestros corazones. El Señor encamine vuestros corazones. Vea que está en forma de deseo. Porque no dice el Señor encamina, sino el Señor encamine vuestros corazones. Es un deseo, es un anhelo, es algo que el apóstol Pablo deseaba para los creyentes de Tesalónica. El Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Jesucristo, para que hagan lo que Él les estaba mandando, versículo 4. Eso es lo que deseaba el apóstol Pablo, que Dios encaminara sus corazones para que tengan de verdad el amor de Dios, para que perseveren en la paciencia de Cristo. Y ya que pasamos a Tesalonicenses, el capítulo 1, versículos 5 y el versículo 23 y 24, este es otro deseo, obsérvenlo cómo habla de ese deseo que Dios sea el que haga esa obra y continúe más bien esa obra. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí tenemos en el versículo 23 el deseo. Y el mismo Dios de paz os santifique. Ahí está el deseo. Pablo deseaba que los creyentes sean santificados y deseaba que sea Dios, el mismo Dios, que Dios les santifique. Y en el versículo 24 encontramos lo siguiente: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquel que te llamó para santificación, te va a santificar. Aquel que te llamó para ser santo, como lo dicen tantos textos, Él te va a hacer santo. Él va a producir en ti el deseo de vivir en santidad. Porque no se trata, hermanos, de una imposición. Por eso, cuando hacemos la distinción de que no es religiosidad, quiere decir que no te están imponiendo algo. Es algo que surge porque Dios está produciendo en ti el deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es algo que surge de la espiritualidad, de la vida espiritual. Por eso hablamos de una vida espiritual.
Por eso hablamos de ser espirituales en ese sentido. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y ahí está el inicio de la obra, la continuación de la obra. Él te llamó, es el momento que te llama, inicia esa obra. Y después que dice, Él lo hará, Él lo va a hacer, Él continuará esa buena obra. Y este es otro texto muy claro acerca de lo que estamos diciendo. Que Dios te llama, Dios hace lo que Él tiene que hacer en tu vida, es decir, te salva, te perdona, te regenera, pero también te santifica. Y continúa esa santificación y nosotros, como vamos a ver más adelante, vamos a santificarnos. Entonces, hermanos, tenemos aquí esa primera frase del texto para nuestro tema, el de Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce. Ya estamos en todo esto. Este es el primer punto, esa frase que estamos relacionando. Ahora, vamos a nuestro segundo punto. Dios continúa la buena obra en nosotros para que nosotros continuemos en la buena obra. Vuelvo a repetir, hermanos. Dios continúa la buena obra en nosotros para que nosotros continuemos en la buena obra. Filipenses 2:13. Ese es nuestro texto básico para el tema de hoy. ¿Y cómo vemos esto en el texto? Bueno, cuando dice Dios produce el querer como el hacer. Ahí están las dos cosas, hermanos. Obsérvenlo bien. Todo lo que los creyentes desean y hacen para agradar a Dios es obra de Dios. De la carne no puede surgir nada bueno. De la carne que está en nosotros todavía no puede surgir algo bueno. Tiene que venir de Dios a esa nueva vida que implantó en nosotros para que nosotros entonces podamos agradarle. Por eso esa frase de Hebreos 13:21, hermanos, es muy importante a este punto donde dice, haciendo Él lo que es agradable en nosotros delante de Él. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Y es lo mismo aquí. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y hay versiones que traducen al final de ese texto para agradarle a Él. Aunque aquí la traducción dice que Dios produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero en realidad es para su buena voluntad, para agradar a su voluntad. Pero aquí tenemos entonces, hermanos, que esto es una obra espiritual en nosotros, para que nosotros hagamos las cosas de manera espiritual, porque Él produce en nosotros, en esa vida que implantó, sigue produciendo, sigue llevándonos para que nosotros hagamos las cosas de manera espiritual. Ya la carne no tiene dominio en nosotros, porque recuerden que en la regeneración se rompe el dominio de la carne, aunque no se elimina, permanece en nosotros, pero ya no nos domina. Ahora vivimos una vida espiritual, no carnal, sino una vida espiritual. Entonces es ahí donde Dios continúa esa obra espiritual para que nosotros hagamos las cosas de manera espiritual. La energía divina, el poder divino opera en nosotros para que nosotros tengamos energía divina para desear las cosas de Dios, para hacer las cosas de Dios. Porque eso es lo que está mencionando el versículo que estamos considerando de Filipenses 2:13. Ahora esto es evidente porque las palabras griegas, las que estamos mencionando, hablan de esa energía que se usa tanto para lo que hace Dios como también para lo que hacemos nosotros. Es interesante, por eso esa palabra griega es fundamental para poder entender, hermanos. Dios ciertamente tiene el poder divino, le estamos diciendo como energía, pero es su poder divino. Pero también nosotros, hermanos, tenemos que tener ese poder que viene de Dios, esa energía divina, para que nosotros podamos hacer las cosas. Hasta aquí ya hemos visto que Dios es el que produce, pero ¿cómo lo hace?
¿Cómo lo hace, hermanos? Dios produce en nosotros, pero ¿cómo lo hace? Lo hace por su Espíritu Santo y por su palabra. Los medios que Dios ha dejado, medios básicos, fundamentales para la continuación de la buena obra. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer uso de la palabra y tenemos que depender del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos enseña claramente de que es el Espíritu Santo, hablando en términos ya definidos, ese poder de Dios es el Espíritu Santo que está actuando en nuestras vidas. Porque recordemos que cuando Cristo resucitó, ascendió al cielo y dijo: voy a enviar al Espíritu, voy a enviar para que esté con vosotros para siempre, estará con ustedes. Entonces, ¿quién está aquí para llevar a cabo, continuar esa obra que Dios ha hecho en nosotros precisamente por su Espíritu? El mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Y se habla del poder del Espíritu, se habla de la energía del Espíritu, queremos decirlo así. 1 Corintios 12, versículo 11, habla de esa palabra griega refiriéndose al Espíritu Santo. Dice 1 Corintios, capítulo 12, el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Cuando dice, pero todas estas cosas las hace, ahí está la palabra. Ahí está la palabra, las hace. Poder divino. El mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es la obra del Espíritu Santo. Claro, Pablo aquí hablando de los dones espirituales en aquel tiempo, está diciendo que es el Espíritu quien actúa, quien opera. Esa traducción, opera, actúa, hace, produce. Dios, el Espíritu Santo, produce esos dones en aquellos tiempos, los tiempos apostólicos, existían esos dones. Pero el punto, ¿cuál es? Es que estoy mostrando que el Espíritu Santo también tiene esa energía, tiene ese poder para dar los dones en este caso, como lo estamos viendo. Pero lo estoy mencionando porque quiero mostrar que no solamente se trata de energía, sino es del poder del Espíritu Santo. Y esto lo digo y lo quiero enfatizar porque los llamados testigos de Jehová tienen al Espíritu como una simple energía. Yo estoy diciendo que es la energía del Espíritu. No es una energía, sino es la energía o el poder del Espíritu. De hecho, esto lo dice Romanos 15, versículo 19, nos habla ya en términos definidos, claros, de ese poder del Espíritu, porque dice así, o sea, atribuyéndole poder al Espíritu. Romanos capítulo 15, el versículo 19. Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios. Estamos hablando ahora de que cómo Dios produce en nosotros el querer como el hacer, por el poder de su Espíritu. Él actúa en nosotros, Él sigue actuando en nosotros a través de el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que nos da ese poder, el que nos da esa energía, porque habla del poder del Espíritu Santo. Es el poder, es el Espíritu Santo el que nos da energía espiritual para estar arraigados, para estar fundamentados en esa buena obra que Dios inició en nosotros. Y en este punto estamos mostrando, hermanos, que es el Espíritu Santo, hablando en términos definidos, el que está continuando esa buena obra en nosotros. Claro, es Dios, pero definidamente es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, el versículo 16, nos habla de ese poder que el Espíritu Santo imparte. Y este punto es importante aquí para nuestro tema que estamos señalando acerca de lo que el Espíritu Santo hace
en nuestra vida. Efesios capítulo 3, el versículo 16. Efesios 3, 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí viene nuestro punto, muy claro en este texto. Vean cómo el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes de Éfeso, ¿qué es lo que les dice? Les está hablando de ese poder, porque les dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Se está refiriendo a los que ya son creyentes y se está refiriendo que esos creyentes deben ser fortalecidos en el hombre interior. El hombre interior ya se refiere a la nueva vida, el nuevo hombre en Cristo Jesús, la vida espiritual que debe ser fortalecida. ¿Y ahora por quién? Dice, por su espíritu. Dios produce en nosotros el querer como el hacer, con su poder divino, por su espíritu. Dios es el que en nosotros, y aquí el término es hombre interior, es en nosotros, el hombre interior, el que está en nosotros, la nueva vida, el nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces podemos ver que es el Espíritu Santo el que nos va a fortalecer, es el Espíritu Santo quien tiene el poder, la energía, el que actúa, el que opera en nuestro interior para que nosotros entonces perseveremos en esa buena obra. Entonces, estamos viendo cómo produce Dios el querer como el hacer por su Espíritu Santo, pero también por su palabra, como lo mencionamos. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13, para ver que es también por su palabra. 1 Tesalonicenses 2, 13. Este versículo, hermanos, es importante, muy importante para lo que estamos mencionando, porque en términos generales sabemos y decimos, Dios actúa por su palabra, pero vean este texto, qué interesante es para lo que ahora estamos mencionando. Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Estoy leyendo 2 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses. Me fui por allá, hermanos, disculpen. Me fui a 2 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 2:13, porque también comienza así, obsérvenlo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y ahí está la palabra griega que estamos enfatizando. Y aquí se traduce como actúa en vosotros los creyentes. Pero observemos este texto, hermanos, para lo que estamos mencionando. Vean, por ejemplo, aquí qué nos quiere decir. Vean qué nos enseña. Aquí vemos, por ejemplo, al principio del versículo, la frase esta que dice, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. Esa primera frase se está refiriendo al momento cuando prestaron oídos, cuando llegó la predicación. Llegó Pablo a predicar y ahí ellos prestaron oído porque dice, oísteis la palabra de Dios que oísteis, recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibieron en el sentido que estaban escuchando. No dijeron, no queremos escuchar. No dijeron eso, sino que estaban dispuestos a escuchar, prestaron oído. La otra parte dice, la recibisteis. Ahora este punto ya llega al término ya interior, porque no solamente es que sí lo escucharon, pero llega hasta el interior. Y esto es lo que está indicando, que la recibieron no como palabra de hombres, quiere decir que llegó como la verdad de Dios, llegó en ellos como la verdad del Señor Jesucristo. Y lo está diciendo, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces les está recordando básicamente el inicio de la buena obra. Cuando llegó el Evangelio,
cuando ellos conocieron el Evangelio, cuando escucharon el Evangelio por primera vez. Bueno, dice, esa palabra que ustedes recibieron es esa palabra que sigue actuando en ustedes los creyentes, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vean qué claro está, hermanos. Y otra vez esa frase interesante que dice, en vosotros. Actúa en vosotros los creyentes. El que produce, el que en vosotros produce, el que produce en vosotros. Vean los términos que está indicando, hermanos, que tanto el Espíritu como la palabra siguen actuando en el verdadero creyente. Es por eso, hermanos, que si Dios ha iniciado la buena obra en nosotros, la va a continuar a través de su Espíritu y la palabra. Y esto significa que un verdadero creyente, que uno que ha nacido de nuevo, le va a interesar la palabra, le va a ser de bendición la palabra, le va a ser de provecho la palabra. No solamente escuchándola en términos generales, sino la palabra tiene efectividad en su interior. Siente la palabra, siente que la palabra le redarguye, siente que la palabra le llega, siente que la palabra le está instruyendo. Actúa en vosotros los creyentes, y esa palabra tiene energía, quiere decir que llega. Es por eso cuando escuchamos algo que no nos gusta, sentimos como que no es tanto. Te está llegando, qué bueno que te molestes, qué bueno que te alegres. Son reacciones de que la palabra de Dios está llegando. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo produce en nosotros el querer como el hacer, por su Espíritu y por su palabra. Esa palabra que un día llegó a sus vidas y la recibieron en su corazón, sigue operando en sus corazones. De ese modo Dios está produciendo la buena obra, porque no solamente es Dios produce la buena obra en mí, no, por su Espíritu y por su palabra. Es por eso, hermanos, que los creyentes deben estar conectados con la palabra. La palabra es la esencia de sus vidas, la palabra al amanecer, la palabra siempre en nuestra mente, la palabra, porque, hermanos, el verdadero evangelio lo vivimos en todas áreas de nuestra vida. No solamente que sí, la palabra aquí, no, para tu matrimonio, para tu familia, para tu trabajo, tienes que aplicar la palabra de Dios en toda área de tu vida. De eso se trata el cristianismo, de eso se trata el evangelio, que nos ayuda en todos aspectos de nuestra vida. Es la palabra de Dios que sigue actuando en los creyentes. Porque, hermanos, cuando llegó con poder. Es el poder también de la palabra, hermanos, porque dice actúa. Y esa palabra actuar está indicando el poder de la palabra. Y el poder del Espíritu. Primera Tesalonicenses, como recordando lo que le había sucedido, vean lo que les dice. Es lo que le dice el capítulo 1, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 y 5. Aquí les recuerda ese momento y les dice de este modo: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Dice, conocemos que ustedes son los elegidos. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio no llegó en palabras solamente. Ahí están los dos puntos de aquel texto, hermanos, más bien del texto que habíamos visto. Porque dice, cuando llega nomás en palabras, es cuando escuchamos. Sí llegó en palabras porque lo escucharon, pero dice, no en palabras solamente, sino dice que llegó, dice, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Quiere decir, hermanos, que llegó y la recibieron como palabra de Dios, que es en verdad. No solamente la recibieron en el sentido de que pasa una persona, bueno, lo recibí porque me trajo la palabra. No, sino esa palabra recibió y llegó porque esa palabra llegó, dice, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y esto a la vez, hermanos, nos está enseñando que si la palabra te llegó a ti, que si el evangelio te llegó a ti en palabras solamente y no hubo el poder, no hubo el Espíritu, la obra del Espíritu Santo, la plena certidumbre,
entonces, ¿qué va a suceder? Que va a llegar un momento que se va a evidenciar que la palabra no ha tenido efecto en tu vida interior. Porque como decía, hermanos, cuando muchas personas comienzan en el Evangelio, están relacionados con el Evangelio, pero no quiere decir, hermanos, que han experimentado la verdadera obra. Porque si Dios continúa esa buena obra, van a perseverar, hermanos, pase lo que pase en su vida, suceda lo que suceda en su vida, van a perseverar porque hay una obra que Dios inició y Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Dios va a estar siempre para continuar esa buena obra. El que inició la buena obra con su espíritu y con su palabra, va a continuar esa buena obra con su mismo espíritu y con su misma palabra. El espíritu y la palabra actúan en los creyentes para que puedan desear y hacer lo que es agradable delante de Él. Y aquí viene el punto número 5 de las doctrinas de la gracia, hermanos, la perseverancia de los santos. Porque cuando el Espíritu y la palabra siguen actuando en nuestra vida, entonces es donde perseveramos. Y perseveramos en el Evangelio, deseando las cosas de Dios y haciendo verdaderamente las cosas de Dios. Es la perseverancia de los creyentes, porque en los creyentes actúa el Espíritu y la palabra. Además, hermanos, en esto vemos la relación entre la regeneración y la santificación. Aquellos que ya son regenerados van a desear las cosas de Dios, van a desear la santificación. Aquellos que han sido regenerados van a querer hacer la voluntad de Dios, desean hacer la voluntad de Dios, porque en la regeneración Dios inicia la buena obra y en la santificación Dios continúa la buena obra. Aunque podemos relacionar, hermanos, el hecho de que en el mismo momento cuando Dios nos regenera, nos santifica. Porque en el tema de la santificación se habla de la santificación inicial, la santificación progresiva y la santificación final. Entonces aún podemos relacionar esto, de que cuando Dios inicia la buena obra es el inicio de la santificación. De ahí viene la santificación progresiva, la cual Dios hará en nosotros. Donde leímos en 1 Tesalonicenses, donde dice que Dios os santifique y dice el que nos llamó, Él lo hará. Es el proceso de santificación, pero es siempre obra de Dios y nosotros que somos llamados a ser santos, lo vamos a demostrar. Esto que estoy diciendo, hermanos, voy a mencionar los textos simplemente. 1 de Pedro 1:2, 2 Tesalonicenses 2:13, donde nos dice claramente, en 1 de Pedro 1:2 es donde nos dice en santificación del Espíritu. 2 Tesalonicenses 2:13 dice en santificación del Espíritu, y fe en la verdad. Es decir, todo esto, hermanos, es algo que nos hace entender que desde el momento cuando Dios inicia la buena obra, tiene que haber, hermanos, un principio de santificación. Por eso el Evangelio es preciso, por eso el Evangelio es definido, hermanos. Cuando sucede algo de verdad, cuando Dios hace algo de verdad, sucede algo de verdad en nuestras vidas y nosotros tenemos, hermanos, que continuar en el Evangelio. Ahora, fíjense, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué estamos diciendo esto? Que la continuación de la buena obra es la santificación, porque esa es su voluntad. Lo que es agradable, dice que Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Y cuál es lo agradable? La santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. Ahí nos dice claramente esto. Y lo interesante aquí es que se relaciona con lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:23 y 24. 1 Tesalonicenses 4:3. La misma carta les está diciendo esto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué desea Dios?
Y ese deseo de Dios debe ser también nuestro deseo, porque si Él lo está produciendo, Él es un Dios santo. Él es un Dios santo. Entonces, si Él produce en nosotros el desear o el querer y el hacer, tiene que ser un deseo santo. Y nuestro anhelo entonces es ¿qué? Ser santos. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso quiere Dios. Es precisamente lo que nos dice la última parte de Filipenses 2:13. Es lo que le agrada a Dios. Nos llamó para perseverar en ese estado de santificación. Aquí mismo, hermanos, 1 Tesalonicenses 4, el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aquí lo importante, lo interesante en este punto es que cuando dice nos ha llamado a santificación, quiere decir en el estado de santificación. En el estado de santificación, nos ha llamado a santificación. Indica el estado que tenemos que estar viviendo, ahí debe estar nuestra vida, ahí debe estar relacionada siempre nuestra vida con la santificación. Los que han sido llamados eficazmente perseverarán en santificación, porque Dios les hará perseverar. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora, no solo perseveramos en santificación del Espíritu, sino también perseveramos en la comunión del Evangelio. Filipenses capítulo 1, el versículo 5. Y este es el contexto de lo que vimos en el primer tema. Es el contexto de lo que vimos en el primer tema. Filipenses capítulo 1, el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y ahí continúa el versículo 6 diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando Dios produce en nosotros el desear sobre todo hacer su voluntad, que es la santificación, también, hermanos, deseamos perseverar en la comunión del Evangelio. Y esto siempre, hermanos, es obra del Espíritu Santo. Esto es obra del Espíritu Santo. Todo esto que estamos viendo, hermanos, no se trata primeramente de nosotros. Es primeramente de Dios, el Espíritu Santo, su palabra. Entonces ahora también nosotros, como decíamos, tenemos que hacer algo. Entonces perseveramos en la comunión en el Evangelio porque perseveramos en la comunión con el Espíritu Santo. Vean estos textos. Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, quiero que observen esa frase sobre todo. Segunda a los Corintios 13, 14. Segunda a los Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. La comunión. Perseveramos en la comunión en el Evangelio por la perseverante comunión del Espíritu. La comunión del Espíritu nos ayudará a perseverar en nuestra comunión en el Evangelio, como lo dice el versículo 5, Filipenses 1. Entonces, nos damos cuenta que para perseverar en la obra, en la buena obra que Dios comenzó en nosotros, perseverar en las cosas de Dios, perseverar en santificación, perseverar en el Evangelio, hermanos, es la manera como Dios
continúa la buena obra en nosotros. Ahora vamos a ir concluyendo, hermanos, con las evidencias de la continuación de la buena obra. Y aquí solamente vamos a ver dos evidencias, hermanos, solamente dos, porque lo vamos a hacer en relación a los textos que ya hemos visto. Por eso son como forma de conclusión. Entonces, lo primero, según Filipenses 2:13, hermanos, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, en primer lugar, la primera evidencia de la continuación de la buena obra es el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios. Y esto ya se trata de algo muy personal entre tú y Dios. ¿Tienes el deseo sincero en tu corazón de hacer la voluntad de Dios? ¿Deseas de verdad las cosas de Dios? ¿O te ves forzado, obligado, como que realmente no te agrada las cosas de Dios? Porque esa es una evidencia de la continuación de la buena obra, que tenemos el deseo. Ahí el texto es el querer, pero en realidad es el desear las cosas de Dios, desear sinceramente estar en la palabra, estar en la comunión del Evangelio. Deseamos hacer lo que es agradable delante de Él. Cuando pienso en el pecado, me siento mal porque sé que eso va a ofender a Dios y deseo hacer las cosas de Dios, deseo hacer lo agradable delante de Él. Si tienes esta evidencia en tu corazón, entonces Dios está continuando esa buena obra. Pero si no la tienes, entonces tendríamos que pedir, tendríamos que pensar más bien en el punto de que inicie esa obra en ti, de que la inicie. Porque si no tienes ese deseo sincero, no tienes ese anhelo, porque con esto, hermanos, tampoco quiero decir que sea un deseo como perfecto, que no te veas en problemas, en obstáculos, no, que tengas ese deseo sincero, pero que sientas también la oposición, porque va a haber oposición, hermanos. Pero el punto es que tienes de verdad el deseo sincero, que sucedió algo en tu vida, que pasó algo de repente, pero tienes el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios. Te sientes mal cuando no haces la voluntad de Dios. No te sientes cómodo cuando no estás en las cosas de Dios, porque hay un deseo sincero en ti de hacer lo que le agrada a Dios. Y deseas sinceramente las cosas espirituales. En el hombre interior, en el hombre interior hay un deseo determinante por el poder del Espíritu Santo de hacer las cosas de Dios. Hay una intención de corazón. Por eso la Biblia habla y dice que hagamos las cosas de corazón. Quiere decir el hombre interior, el deseo interior que Dios está produciendo en nosotros. Que sirvamos a Dios de corazón, de buena voluntad. Que agrademos, que nos agrademos en hacer la voluntad de Dios. El Salmo 40, versículo 8, donde el salmista habla de que se agradaba en hacer la voluntad de Dios. Romanos 7, 22, Pablo dice, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en el hombre interior. Sé que tengo tribulaciones, sé que tengo aflicciones, pero en el hombre interior, sé que tengo oposición interna aún, pero en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hermanos, esta debería ser la evidencia de que Dios está continuando la buena obra en nosotros, porque a pesar de la oposición, a pesar de tantas cosas, me deleito en la ley de Dios, me agrada la palabra de Dios. Esto debe ser, hermanos, esta debe ser una de estas evidencias. Y en esto entonces ya estamos hablando de la evidencia interna. Esa es la evidencia interna, hermanos, el hombre interior. En nosotros está el deseo. Esa es la evidencia interna. La evidencia externa es lo que dice la siguiente parte del versículo. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Ahora ya es la evidencia externa. Y ahí está esa palabra energein, energía. Ahí está. Si Dios continúa la buena obra en nosotros, nosotros tenemos que continuar en la buena obra.
Si Dios continúa la buena obra en nosotros, nosotros tenemos que ser activos en la obra de Dios. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Esa es la evidencia externa, que estamos actuando, que somos activos en la obra de Dios, en el Evangelio. El apóstol Pablo utilizó esa palabra griega para señalar la actividad propia de cada miembro de la iglesia en Efesios capítulo 4, versículo 16. Según la actividad propia de cada miembro. La actividad, ahí está esa palabra, la actividad. Hermanos, la evidencia de que Dios está continuando esa buena obra en nosotros es nuestra actividad en las cosas de Dios. Pero esa actividad viene como resultado de lo que deseamos, lo deseamos. No es un simple activismo. Porque como decía, hermanos, y lo vuelvo a repetir porque es interesante, hay quienes se han relacionado con el Evangelio, están metidos, sirven, ayudan, están en todo. Pero ¿qué pasa, hermano? De verdad fue un deseo sincero de corazón, de verdad es la continuación de la obra. Qué bueno si es así, hermanos. Pero lamentablemente no siempre sucede así. Los creyentes deben estar activos en la obra de Dios por la acción del Espíritu y por la enseñanza de la palabra. Ahí vienen estos medios. Ahí vienen estos medios que nosotros debemos entender y comprender y aplicar en nuestras vidas. En relación a esta evidencia externa, hermanos, veamos 2 puntos básicos de la actividad de los creyentes. Veamos 2 puntos básicos de la actividad de los creyentes. Con esto ya estamos terminando, hermanos. 2 puntos básicos de la actividad de los creyentes. Primero, según el contexto de Filipenses 2:13, hermanos, el versículo 12, debemos ser activos, en primer lugar, activos en la salvación. Filipenses 2, versículo 12, es el contexto del versículo 13. Filipenses, capítulo 2, el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En esa actividad, cuando decimos que debemos ser activos, en primer lugar significa que debemos ser activos en nuestra salvación. Vean cómo lo dice, ocupaos en vuestra salvación. No es que se ocupen para que ganen la salvación, sino está indicando de algo que ya tienen. En vuestra, algo que ya les pertenece. Es un adjetivo posesivo. Vuestra salvación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ocúpate. Y aquí está otra vez la palabra griega, hermanos. Esa palabra ocuparse indica actúen, sean activos, sean productivos en lo que ya tienen de la salvación. Y esa palabra se enfatiza en realidad, hermanos. Entonces, ya poseían la salvación. Tenían que ocuparse en su salvación. Ya tenían la salvación, pero tenían que ocuparse en su salvación. Y esta ocupación no era una ocupación temporal. No era una ocupación temporal, sino era una ocupación en la cual, voy a señalar aquí, hermanos, primero, es comportarse como es digno del evangelio de vuestra salvación. Filipenses 1:27. Es comportarse como es digno del evangelio. Pero estoy diciendo el evangelio de vuestra salvación porque eso dice Efesios 1:13, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, hermanos, ocuparse en vuestra salvación es ocuparse de ese evangelio que nos trajo salvación. Es hacer las cosas en la obra de Dios sin murmuraciones y contiendas. Filipenses capítulo 2, versículo 3, versículo 14. Hacer las cosas, hermanos, sin murmuraciones, sin contiendas, porque así me estoy ocupando en mi salvación. Estoy haciendo las cosas que Dios está también produciendo en mi vida. Es ocuparnos de tal manera que procuremos no manchar nuestra salvación. Filipenses 2, versículo 15. Es aferrarnos a la palabra de vida, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Versículo 16 de Filipenses 2. Activos en vuestra salvación.
activos en su salvación. En segundo lugar, activos en el Evangelio. Filipenses 1, versículo 5. Ese versículo ya lo leímos, pero ahí habla precisamente de la actividad en el Evangelio. Ahora, esto aquí, hermanos, es interesante. Vean por qué. Porque cuando Pablo les está hablando aquí que los creyentes deben estar en comunión, dice en el Evangelio, por vuestra comunión en el Evangelio. La palabra comunión, hermanos, si no la hemos entendido, escúchenlo bien. La palabra comunión significa participación. Por ejemplo, leímos en la comunión del Espíritu. ¿Qué quiere decir? En la participación del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que participamos a la fuerza, el poder del Espíritu para poder perseverar. Por eso decía que nuestra comunión con el Espíritu va a producir nuestra comunión en el Evangelio. Porque comunión significa participar. Por eso cuando Pablo les dice aquí en Filipenses 1:5, por vuestra comunión en el Evangelio, significa nuestra participación en el Evangelio. Y por una parte, participamos activos en el Evangelio asistiendo a las reuniones, participamos activos en el Evangelio reuniéndonos para adorar, reuniéndonos para orar, reuniéndonos para adorar, para escuchar la palabra, para ofrendar. Pero hay algo muy específico aquí que le dice a los filipenses. Porque participar en el Evangelio, hermano, no solamente significa voy a cantar, ahí están los hermanos del Evangelio, voy a cantar, voy a orar. Significa eso, pero no nos limitamos hasta ahí, no limitemos hasta ahí, porque el significado aquí de participar en el Evangelio, hermanos, fue lo que nos dice que sucedió cuando Él llegó a Filipos. Porque vean cómo dice el texto, desde el primer día hasta ahora, por vuestra comunión o por vuestra participación del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y hermanos, vean esa participación del Evangelio. Se está acordando de quiénes comenzaron el primer día, hermanos. Especialmente, ¿sí se acuerdan? Lidia. ¿Y quién más? Algo notable. Algo notable, sí, podemos incluir a la joven. El carcelero, exactamente. ¿Qué hizo Lidia el carcelero? Dice, por vuestra participación en el baile desde el primer día hasta ahora. Hermanos, cuando el Evangelio llegó, para ya ganar tiempo, hermanos, cuando el Evangelio llegó, Lidia escuchó el Evangelio, el Espíritu Santo, el Señor abrió el corazón, comenzó esa obra en Lidia. El Espíritu Santo que comenzó esa obra, sin duda, hermanos, se manifestó esa obra, porque es la continuación de esa obra. ¿Y cómo actuó Lidia, hermanos? Lidia comenzó en ese momento, porque dice, desde el primer día comenzó a participar en el Evangelio. ¿Cómo? Primero, hermanos, diciendo, si me habéis considerado digna, posad en mi casa. Vean, hermanos, participar en el Evangelio desde el primer día. ¿Cómo? Ofreciendo su casa. Le dijo, quédense en mi casa y posad. No solamente ofreció su casa, ofreció hospedaje, ofreció comida, ofreció, hermanos, el bienestar para aquellos predicadores. Eso está recordando Pablo, hermanos, cuando dice por vuestra participación en el Evangelio. ¿Qué hizo el carcelero de igual manera, hermanos? Estoy simplemente mencionándolo porque están los versículos, Hechos 16, versículos 14 y 15. Y después está también, en el caso del carcelero, está Hechos 16, versículo 30 al 34. Donde el carcelero participó también en el Evangelio desde ese primer día. Claro, creyendo, bautizándose, pero también, hermanos, el versículo 33 dice que les lavó sus heridas, los llevó a su casa y les puso la mesa. Véanlo, hermanos. Esa es la idea de participar en el Evangelio. No solamente, hermanos, es que participo en el Evangelio cantando, adorando, sirviendo ahí, sino vean, hermanos. Obsérvenlo muy bien. El carcelero les lavó sus heridas, los llevó a su casa, le puso la mesa. Y puedo decir, hermanos, en este caso, no los mandó con Lidia. No los mandó con Lidia.
sino ahí Él, hermanos, participando en el Evangelio. Entonces los filipenses, hermanos, participaron en el Evangelio. ¿Cómo? Ciertamente sirviendo, adorando, cantando, pero también, hermanos, vean cómo estaban participando. Esa es la verdadera coinonía, hermanos. Esa es la verdadera coinonía. La palabra participación, la palabra comunión en el griego, koinonía. Quiere decir, hermanos, participación, colaboración. Los filipenses, entonces, vemos aquí, hermanos, cómo. Pero dice, hermanos, dice, desde el primer día hasta ahora. ¿Cuánto tiempo ya había pasado, hermanos? Desde el primer día hasta ahora, porque ya cuando escribió Pablo la carta a los filipenses estaba en la cárcel. Más o menos, hermanos. Más o menos. Véanlo, ya habían pasado tanto tiempo y les dice, desde el primer día hasta ahora, seguían participando en el Evangelio. ¿Cómo es que seguían participando? Vean precisamente esa palabra en Filipenses 4, versículo 15. Filipenses 4, 15. Filipenses 4, el versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Participaron en dar y recibir. ¿Y a qué se refiere, hermanos? El versículo 16 lo dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿A qué se está refiriendo, hermanos, cuando le dice que participaron? Por vuestra participación, por vuestra comunión en el Evangelio, hermanos, enviando ayuda económica al apóstol Pablo. Esa es la forma como los filipenses también, hermanos, participaron, eran activos en la obra, también participando de esa manera. Porque, hermanos, en muchas iglesias y aún muchos creyentes están dispuestos a ser activos en la iglesia y ayudar, pero cuando se trata de dar, porque aquí dice de dar y recibir, es ahí entonces donde tenemos que ver, hermanos, si de verdad estamos participando en el Evangelio. Porque ciertamente los filipenses siguieron ayudando, por eso dice desde ese primer día hasta ahora. Quiere decir que siguieron ayudando. Se fue Pablo a Tesalónica, siguieron ayudando. Y se ve que siguieron. Hubo un momento quizá, hermanos, donde como que la ayuda no llegó. Pero vean lo que dice Pablo, versículo 10, hermanos. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 10, Filipenses 4. Vean cómo dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Era una forma como seguían participando, hermanos, ¿se dan cuenta? Seguían participando. Y hubo un momento quizás donde, como que, ¿qué pasó? Pero dice, lo habéis revivido, pero no es por negligencia o porque no querían, sino porque os faltaba la oportunidad. Estaban solícitos, el deseo lo tenían. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. El deseo. Quizá por alguna situación no pude asistir, pero de verdad Dios sabe mi deseo de servirle. Quizá por alguna situación viajé, pero Dios sabe mi deseo. Y así, hermanos. Esas son las evidencias entonces de que Dios continúa la buena obra. Pero, hermanos, si Dios entonces, ahí terminamos con esta cuestión que estoy mencionando, hermanos. Ya finalmente, si Dios es el que hace la obra, si Dios es el que continúa, si Dios, entonces, hermanos, nosotros fielmente debemos continuar. No debemos fallar, no debemos fracasar. Si Dios tiene poder y actúa fielmente, entonces nosotros ¿cómo quedamos, hermanos? Es aquí entonces donde estamos diciendo que la obra es sinergista. Que es en nuestra participación donde nosotros muchas veces desobedecemos, de repente descuidados, de repente negligentes. Pero aún Dios va a continuar esa buena obra. ¿Cómo? Disciplinándonos, hermanos. Porque, fíjense,
No somos perfectos. Dios va a continuar esa buena obra. No somos perfectos en hacer la voluntad de Dios, pero debe estar el deseo por esa nueva vida y debemos dar evidencia en cierto nivel de nuestra vida, que no somos perfectos. Y hermanos, en esa obra es donde muchas veces nosotros somos los que fallamos. ¿Por qué? Porque cuando Dios inicia la buena obra, no elimina la carne en nosotros. La carne todavía está. Por eso Gálatas 5, 16, 17 dice que la carne se opone para que el espíritu no haga lo que quiere, y también el espíritu se opone para que la carne no haga lo que quiere. Hay una oposición en nuestro interior, pero ahí está el deseo. Ahí está el deseo. Y es lo que Pablo decía cuando ahí en Romanos 7 hablaba y decía que él deseaba hacer las cosas, pero el pecado que mora en él, la carne que habita en él. Pero él, hermanos, se deleitaba en la ley de Dios, como ya lo hemos mencionado. Entonces, hermanos, es aquí entonces donde, observen este punto, hermanos, es interesante. Es aquí entonces donde podemos entristecer al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Es ahí donde lo podemos entristecer, porque ya vimos su poder, ya vimos que Él continúa, pero ahí está nuestra responsabilidad, porque la obra, hermanos, es también de nosotros. Y es ahí donde podemos entristecer al Espíritu Santo, es ahí donde podemos apagar al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19. ¿En qué sentido lo apagamos? Porque su obra es continua. Dios es fiel en esto, pero somos nosotros que no seguimos esa dirección, que muchas veces debido a la oposición de la carne, debido a alguna situación, hermanos, que hacemos, es en ese sentido donde entristecemos y apagamos al Espíritu. Pero hermanos, si Dios ha iniciado esa buena obra, la va a continuar, ¿cómo? Disciplinándonos según Hebreos 12:10, donde dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible en los que hemos sido ejercitados en él. Y es para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Entonces Dios nos sigue llamando a la santificación, sigue produciendo la santificación. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él nos va a disciplinar, Él nos va a corregir para que nos mantengamos en la santificación a la cual hemos sido llamados. Así entonces, hermanos, el Espíritu Santo continuará su obra en nosotros, su obra de santificación. El Espíritu que va a estar con nosotros y en nosotros para siempre. La obra que Dios inició en nosotros la continuará hasta llevarnos a la gloria. Que Dios sea glorificado en esa obra y que nosotros seamos activos, diligentes, ocupados en la buena obra que Dios inició en nosotros. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque